Veamos cómo se calcula la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea y cuál es la principal diferencia. Imaginaros esta función, eje x, eje y, y cojo dos puntos. Este punto lo llamo x sub 0 en x y este punto lo voy a llamar x sub 0 más h, donde a todo este espacio lo llamo h, ¿vale? Y por lo tanto esto sería f de x sub 0, y aquí tendré f de x sub 0 más h. Claro, como esto es x sub 0 más h, su imagen será f de x sub 0 más h. Y como esto es x sub 0, su imagen será... Vale. Entonces, la tasa de variación media se define, esto lo hemos visto en alguna otra ocasión en el curso, la tasa de variación media pues se define como la diferencia que hay, el cociente que hay entre, cojo el valor de arriba, f de x sub 0 más h, y le resto la otra imagen, f de x sub 0, y aquí tendré x sub 0 más h menos el otro valor, x sub 0. Era como ver el cociente que hay entre el incremento que hay en el eje y y el incremento que hay en el eje x, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el segmento que hay entre estos dos puntos, si yo pinto ese segmento, pues la tasa de variación media que yo estoy calculando es... Esta sería la tasa de variación media entre estos dos puntos. Si me cojo otro punto, me cojo por ejemplo este, que voy a llamar x sub 1, este lo voy a llamar x sub 0 más h sub 1. X sub 0 más h sub 1, su imagen sería esta. Tendría entonces que su imagen sería f de x sub 0 más h sub 1. Y entonces, la tasa de variación media para x sub 0, la tasa en este intervalo, vamos a llamarlo entre x sub 0 y x sub 0 más h sub 1, sería igual a f de x sub 0 más h sub 1, o sea, esta imagen, menos esta imagen, f de x sub 0. Y abajo tendremos x su proyección en horizontal, que es x sub 0 más h, 1, menos la proyección de este, x sub 0. O lo que es lo mismo, estoy calculando la tasa de variación media entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más me acerco al punto x sub 0, estas líneas van a ir saliendo diferentes. Estas líneas van a ir acercándose y van a ir teniendo una pendiente diferente. Van a ir cambiando su pendiente, pim, pim, hasta que si me cojo un punto que está muy cerca del x sub 0, pues prácticamente en el x sub 0, pues en vez de lo que es la tasa de variación media, lo que voy a tener es la tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea es como tasa de variación instantánea, que en el libro me parece que la llama con una i, es el límite hacia el que tiende esta recta. Conforme me acerco hacia el punto x sub 0, esta recta va variando de pendiente y el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando esta diferencia, aquí es h, pero si esta h la hago cada vez más pequeña, es cuando tengo la tasa de variación instantánea. O sea, la tasa de variación instantánea es un límite en realidad. Es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Pues de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h. Por lo tanto, la tasa de variación media hace referencia a un intervalo. Siempre hace referencia a un intervalo. Aquí veis, aquí he pintado un intervalo entre x sub 0 y x sub 0 más h. Entre x sub 0 y x sub 0 más h. Un intervalo. Pues miro su variación en el eje y,
que es lo que coloco en el numerador. Y miro su variación en el eje X y es lo que coloco en el eje horizontal. Y consigo un numérico que es la tasa de variación media de ese intervalo, ¿vale? Que podríamos representar gráficamente como un segmento aquí que tiene una determinada pendiente. Si me voy acercando y voy reduciendo la h y la h tiende a 0, que la h tiende a 0 quiere decir que estoy haciéndolo cada vez más pequeña hasta prácticamente que sea nula. Entonces la pendiente aquí ya va a ser una cosa muy diferente a la otra y esta recta sería lo que representaría su pendiente, es lo que representa la tasa de variación instantánea. ¿Vale? Esto lo vamos a ver con algún ejercicio.